Profe, muy buenos días, compañeros, buenos días. Profe, primero que todo quiero presentarle excusas por no poder estar en la clase el día de hoy. Me encuentro en un tema operacional y donde estoy muy mal de señal. Es por eso que preparé un video para cumplir con el tema de la presentación respecto a las servidumbres, que fue el que me correspondió. Le solicito, profe, de manera respetuosa, si me puede hacer el favor de autorizarme de que sea proyectado y de que haga la intervención por medio de un video. Voy a pasar a proyectar las diapositivas respecto a las servidumbres. Muchísimas gracias, profe. Servidumbres en Colombia. Las servidumbres en Colombia eh, se encuentran establecidas o estipuladas en el artículo 879 del Código Civil colombiano, la cual la define como servidumbre predial o simple servidumbre, y nos dice que es un gravamen o un impuesto sobre un predio en utilidad de otro predio de distinto dueño. Eh, Eso es lo que nos dice este artículo 879. Entonces, tenemos que la servidumbre reúne una doble calidad una doble calidad. De una parte, se mira como un gravamen o una carga que se impone a un predio o que afecta a un predio. Y de otra parte, tenemos un beneficio a favor de otro predio. Todo esto está reunido en este artículo 879 del Código Civil colombiano. Eh, entonces, ¿qué encontramos allí? Encontramos dos predios, uno que sufre el gravamen, que ese gravamen viene a ser una carga, y otro predio que recibe un beneficio. Al predio que sufre ese gravamen, esa carga, lo vamos a llamar como, o recibe pues más bien el nombre de predio sirviente. Y el predio que recibe el beneficio tiene el nombre de predio dominante. Entonces, decimos que esa carga o ese gravamen es la que afecta a un predio rural o urbano y que obliga a su dueño a permitir el uso y goce de dicho bien a un tercero. ¿Cómo? Pues por medio de una vía de acceso, una vía de transporte o una vía de suministro. El fundamento de la servidumbre. Eh, el fundamento de la servidumbre es permitir una racional exploración y utilización de los predios. Entonces, aquí ya nos vamos a hablar de las características de la servidumbre. Eh, pues a pesar de que existen muchas posiciones doctrinales acerca del derecho a la servidumbre, las que mejor se ajustan, las encontramos, o podemos decir, pues que es un derecho real un derecho real a inmueble. ¿Por qué? Porque afecta y beneficia directamente a inmuebles. Eh, sobre bienes muebles no hay servidumbre, solo sobre bienes inmuebles, para tenerlo presente. Eh, También decimos que es un derecho accesorio de goce, es accesorio porque la servidumbre
supone la existencia del derecho real de dominio. Por esto la servidumbre es accesoria a la propiedad, accesoria a ese inmueble. Eh, Se afirma que es un derecho de goce porque el predio dominante obtiene una utilidad o unos beneficios. Eh, Esa es la razón por la que decimos que es un derecho accesorio de goce, por ese beneficio que recibe el predio. Eh, bueno, estábamos hablando de las características y decíamos que las servidumbres solo operan para bienes inmuebles y nunca para bienes muebles, puesto que son dos los predios los cuales obtiene uno el beneficio y el otro el gravamen. Entonces, ese predio, como lo vimos anteriormente, el que recibe el beneficio se llama predio dominante y el predio que presta ese servicio se llama predio sirviente. Eh, es claro decir o resaltar, y vamos a dejar aquí, como se establece en el artículo 879, que estos predios deben ser de distintos dueños, porque si fuera de un mismo dueño, no estaríamos hablando de una servidumbre, sino de una propiedad. Eh, en toda servidumbre siempre se va a encontrar un predio que se beneficia. Inicialmente ese beneficio es interpersonal, porque no va a la persona, sino es al predio. No, es decir, no se mira la utilidad de las personas, sino la utilidad que recibe el predio en sí. De la misma manera, pues se observa ese gravamen o esa carga que se impone al otro predio, al predio sirviente, no para el dueño, sino como tal para el predio, que es el directamente afectado, independientemente de quién sea el dueño, el que se ve afectado es el predio. Eh, bueno, ese, bueno, eh, terminando de hablar ya de ese gravamen, esa carga, debemos tener en claro que siempre que miremos o encontremos ese gravamen, vamos a decir que es una carga impuesta a ese predio, una limitación que tiene ese predio. Eh, Ahorita sí vamos a ver lo que el artículo 880 nos habla de las servidumbres activas y las servidumbres pasivas. Y nos dice que ese artículo 880 del Código Civil colombiano nos dice que se llama predio sirviente el que sufre el gravamen y predio dominante el que reporta esa utilidad. Con respecto al predio dominante, el que recibe el beneficio, la servidumbre se llama activa. Entonces aquí es donde se establece en ese artículo 880 que hay servidumbres activas y servidumbres pasivas. Pues se llama servidumbre activa la que recibe el beneficio, es decir, el predio dominante, y con respecto al predio sirviente, esta se llamará servidumbre activa, la que permite esa utilización o la que recibe esa carga o ese gravamen. Eh, esta denominación hace alusión solo a los dos aspectos de la servidumbre. Eh, pues en esta servidumbre activa y servidumbre pasiva, lo miramos de acuerdo al predio que recibe el beneficio y al predio que sufre el gravamen. Entonces,
será activa la servidumbre. Para el predio dominante o predio beneficiado y será pasiva la servidumbre para el predio sirviente, es decir, el que sufre el gravamen o la carga. Eh, la servidumbre activa, la servidumbre activa puede ser un derecho, sí, solo la servidumbre activa, es decir, la del predio beneficiado, puede ser un derecho real. Eh, Aquí vamos a hablar ya del artículo 881 y nos habla de las servidumbres continuas y descontinuas. Entonces, nos dice que las servidumbres continuas es la que se ejerce o se puede ejercer continuamente, sin necesidad de un derecho, eh, sin necesidad, perdón, de un hecho actual del hombre, como la servidumbre, por ejemplo, como la servidumbre del acueducto, que transita por un canal artificial que pertenece al predio dominante. Y la servidumbre descontinua es la que se ejerce en intervalos más o menos largos de tiempo y supone un derecho, supone un hecho actual del hombre, como por ejemplo la servidumbre de tránsito, que son periodos, intervalos y el hombre está haciendo uso de esa servidumbre transitando. Eso es lo que nos habla el artículo 881. Eh, el artículo 882 nos dice que hay servidumbres positivas, negativas, aparentes e inaparentes. Entonces, vamos a ver las positivas. Nos dice que positiva es la que impone, la que impone al propietario del predio sirviente la obligación de dejar hacer. Es decir, ese propietario de ese predio sirviente permita que se realice o que se ejerza esa servidumbre, como por ejemplo el acueducto de tránsito. Esa sería una servidumbre positiva. La servidumbre negativa es la que se impone al propietario del predio sirviente en una obligación de no hacer algo. Eh, que por ejemplo podía ser, eh, digamos, que de no existir esa servidumbre, eh, el dueño de ese predio podía hacer tranquilamente. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos cuando el propietario de un predio sirviente se obliga, digamos, a no levantar una pared más alta de cierta altura, para que no estorbe la vista del otro predio dominante. Entonces, ahí podemos tener un ejemplo de una servidumbre negativa le restringe a ese propietario, eh, le restringe esa facultad de hacer cosas. Entonces, en esta negativa se le impone al predio dominante, al propietario de ese predio, perdón, de ese predio sirviente, la obligación de no hacer algo. Y en la positiva es la que le impone al propietario del predio sirviente la obligación de eh, dejar hacer. Entonces, como lo mirábamos en el evento de las servidumbres de acueducto de tránsito. Eh, la, bueno,
Vamos con nos quedan faltando las aparentes y las inaparentes. Entonces, el artículo 882 nos dice o define las servidumbres aparentes, eh, las define eh, continuamente a la vista como ocurrentes en cuanto a tránsito. Entonces, esas aparentes nos dice el artículo 882 que, que, está, que esta es continuamente a la vista, como ocurre con con la servidumbre de tránsito cuando se hace por una senda o por un camino o puede ser por una puerta destinada para esta servidumbre. Esa es la aparente. Y la inaparente es la que no se aprecia por una señal exterior, no se puede observar, así como la de tránsito que se observa ahí la senda o el camino, eh, sino que esta ya reúne pues ya son unas circunstancias distintas. Por ejemplo, podría ser la servidumbre de acueducto, es inaparente. eh, si es superficial porque se ve permanentemente, es inaparente. Cuando el acueducto es subterráneo, entonces ahí ya no se observa. Entonces, cuando el acueducto es subterráneo, estamos hablando de una servidumbre inaparente. De eso es lo que nos habla el artículo 882. Seguimos con el artículo 883 que nos habla que que las servidumbres tienen un carácter inseparable. Nos dice que las servidumbres tienen un carácter inseparable. Ese artículo 883 del Código Civil establece que las servidumbres son inseparables del predio al que activamente o pasivamente pertenecen, dando a entender con esto que, que se trata de un derecho real, es dando a entender con esto que se trata como tal de un derecho real. Es decir, eh, un gravamen o una carga que afecta al predio dominado, perdón, una carga o un gravamen que afecta al predio sirviente, es un derecho que puede ser ejercido o disfrutado por el titular del predio dominante, eh, pero en ningún momento se le confiere a este la posesión o algún otro derecho. Simplemente es ese beneficio que se le da al titular del predio dominante para, para que obtenga un beneficio y una carga al predio sirviente, como lo hemos venido observando. Entonces, pues de eso es lo que nos habla el artículo 883 de de la inseparabilidad de las servidumbres. Eh, pues como lo veíamos hace un momento, las servidumbres son inseparables del predio a que activa o pasivamente pertenecen, y de acá se desprende su carácter accesorio. Esto quiere decir que las servidumbres no subsisten por sí solas. La servidumbre por sí sola no puede existir. Requiere de la existencia de dos predios, tanto el predio
sirviente como el predio dominante, el que se va a beneficiar. Entonces no puede existir la servidumbre sola, tiene que existir obligatoriamente los dos predios. Eh, y digamos que al evento o en el momento de celebrar un contrato, eh, por ningún motivo se puede realizar un contrato con una servidumbre independiente del predio. Siempre deberá ir esa servidumbre eh, amarrada al predio sirviente y al predio dominante, no una servidumbre sola. Eh, por eso decimos que son de carácter inseparables, porque van ligadas tanto al predio sirviente como al predio dominante. Eh, Decimos que son de carácter indivisible. Decimos que las servidumbres también son de carácter indivisible, nos dice ese artículo 890. Eh, entonces nos dice que el artículo 890 nos dice que dividido el predio dominante, cada uno, en el evento, esto es hipotéticamente que un predio llegue a ser vendido y se divide entre sus nuevos dueños, o en el evento de una herencia, una finca, pongamos un ejemplo, una finca con bastante extensión de tierra por la cual eh, existen o pasan varias servidumbres, ya pasan a ser de varios dueños. Ejemplo, por la pérdida del padre, ya los hijos pasan a ser los nuevos dueños. Entonces nos dice ese artículo 890 que dividido el predio dominante, cada uno de los nuevos dueños gozará de las servidumbres, pero sin aumentar el gravamen del predio sirviente. La norma quiere dejar en claro que el gravamen no puede aumentarse por el hecho de que el predio dominante se divida. Eh, el gravamen sigue siendo igual, pero ya beneficia a varios predios. Eh, si, si el predio que se divide digamos, si el predio, eh, estamos mirándolo desde el punto de vista de que esta finca, el ejemplo que colocábamos inicialmente, de que esta finca eh, que tiene ahora nuevos dueños es el predio dominante. Entonces, los nuevos propietarios eh, continúan gozando con su servidumbre, pero sin aumentarle la carga al predio sirviente. Eh, de igual manera, eh, si si fuese de la forma inversa, si si la finca que recibe, que ahora tiene varios dueños, tiene una servidumbre, pues los nuevos dueños deben permitir que se continúe con esa servidumbre, con ese gravamen al predio que le corresponda a cada uno, pues por ese lapso, trayecto de tierra debe permitir que continúe la servidumbre, independientemente de que ahora ese predio sea de varios dueños. Las servidumbres se constituyen voluntariamente se constituyen, perdón, voluntariamente mediante acuerdos verbales o escritos. Eh,
algunas mediante escritura pública y otras mediante demanda ante juez civil. Clases de servidumbres. Entonces tenemos clases de servidumbres. Tenemos las servidumbres se clasifican según su modo como se ejercen y según su origen. Entonces, según su modo como se ejercen, pues ya las miramos que pueden ser activas, pasivas, negativas, continuas y descontinuas, aparentes e inaparentes, según su modo como se ejercen. Y según su origen, pues vamos a ver qué son naturales, legales y voluntarias. Entonces, naturales nos habla del artículo 8 del 880 al 896, nos habla de las servidumbres naturales, eh, las que impone la naturaleza sin ninguna intervención del hombre. Esas son las servidumbres naturales, las que la naturaleza las impone sin necesidad de que haya intervención del hombre. Esto por su origen. Las legales. Las legales son las que están establecidas en el artículo del 897 al 8, perdón, del 897 al 936 son las constituidas por la ley. Esas son las servidumbres legales. Las servidumbres voluntarias eh, se encuentran establecidas en el artículo 937 y nos dice que el dueño de un predio puede imponer las servidumbres voluntariamente. Estas son las servidumbres voluntarias. Entonces, como veníamos mirando, las servidumbres, según su origen, se dividen en naturales, legales y voluntarias. Las naturales, como lo mirábamos hace un momento, la servidumbre es natural por excelencia, es la, es la, la servidumbre natural por excelencia es la del derrame de las aguas lluvias y se encuentra establecida en el artículo 891 del Código Civil, que establece que el predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente. Entonces nos dice, eh, el artículo 891 nos dice que corresponde verdaderamente al concepto de servidumbre natural. El predio inferior está sujeto a recibir las aguas que descienden del predio superior naturalmente, es decir, sin que la mano del hombre constituya a ello. Los siguientes artículos de ese capítulo, del 891 hasta el 896, se refieren al uso que se puede hacer de esas aguas, pero eso nos habla ahí del uso que se puede hacer de las aguas, pero no tiene nada que ver con las servidumbres naturales. Sí nos habla del uso que se puede hacer de las aguas, pero puntualmente lo podemos enmarcar en el artículo 891. Eh, entonces, tendríamos que decir que solamente hay servidumbre natural la que refiere el descenso de las aguas. Eh,
Entonces decíamos que para que se dé la servidumbre es necesario, para que se dé esa servidumbre natural, es necesario que no intervenga la mano del hombre. Es decir, que el descenso de las aguas del predio superior al predio inferior se presente de forma natural, sin que intervenga el hombre en esa servidumbre. Eh, las servidumbres legales, estas son impuestas por la ley y pueden ser de dos formas, de uso público o de uso particular. Entonces, cuando la servidumbre no es natural ni se logra por voluntad de las partes, pero sí de todas maneras el predio, digamos que de todas maneras el predio requiere la servidumbre, entonces la ley ordena, es como una, es como una forma de expropiación. Claro que la servidumbre legal se presenta en algunos casos excepcionales. Eh, Como estábamos mirando hace un momento, el Código Civil colombiano distingue dos formas de servidumbres legales. Entonces, las relativas al uso público eh, o a la utilidad de los particulares, que estas se encuentran en el artículo 897 y ahí se establecen las servidumbres eh, relativas al uso público. Entonces, nos dice que son de uso, perdón. Entonces, ese artículo 897 nos habla de las servidumbres legales relativas al uso público o a la utilidad de los particulares. Y nos dice que es de uso público. Eh, y se establecen en beneficio de toda una comunidad. Por ejemplo, tenemos puede ser el caso de un municipio que requiere de un acueducto para todos los habitantes y para ese efecto, pues es necesario realizar el gravamen a una serie de predios por donde debe pasar el acueducto. eh, entonces, esos predios se graban con ese paso de ese acueducto, pero para beneficio de todos, para beneficio de esa comunidad, pero verdaderamente es que esa situación eh, se puede también dar, digamos, con el tema del, del fluido eléctrico. El fluido eléctrico también podríamos tener un ejemplo que se realiza en la instalación de las torres de energía o de los postes en varios predios para esa conducción de esa energía. Y ahí existe el gravamen a esos predios. eh, entonces ahí estamos viendo que existe el predio sirviente, los predios que permiten que pase ese acueducto o que pasen las torres o los postes de energía. Ahí tenemos una de las características de las servidumbres, el predio sirviente. Pero ahí no existe el predio dominante. Entonces, estrictamente no se puede hablar de servidumbres relativas digamos, esas de uso público. No se puede hablar propiamente de servidumbres como lo consagra el Código Civil colombiano. Más bien podríamos hablar
de limitaciones al dominio, de limitaciones al dominio, eh, de limitaciones al dominio con fundamento en el interés público. Se podía decir que son unas limitaciones a ese dominio, a esas propiedades, a esos predios que están sufriendo ese gravamen con la finalidad de dar un beneficio a una comunidad ya de un interés público. Eh, esta situación se, se establece la podemos ver en la Ley 56 de 1891 que regula la obligación que tienen los dueños de los predios de permitir la conducción de líneas eléctricas. Entonces, en esa ley 56 de 1981 nos habla de una obligación que tienen los dueños de esos predios a permitir que pase la conducción de las líneas eléctricas. El artículo, el decreto 2811 de 1974 nos habla ese es el código de recursos naturales y en su artículo 118 obliga a los propietarios de los predios ribereños a dejar cierto espacio libre para la navegación, pesca o cualquier uso autorizado por la ley. Entonces ahí también estamos hablando en este decreto 2811, hablamos de una obligación. En la ley 1449 de 1977 obliga a los propietarios de los predios vecinos a sembrar especies o una franja hasta de 30 metros con el fin de proteger las áreas forestales. La ley 79 de 1986 prohíbe la tala de los árboles en cercanías a yacimientos, a vertientes de agua. Todas estas leyes, todos estos decretos y todo esto que estamos viendo, estas situaciones podemos mirarlo más como limitaciones al dominio y no tanto como una servidumbre, como las que nos habla el artículo 879 del Código Civil, porque en esas servidumbres estamos hablando de dos predios, de un predio dominante y un predio sirviente. Un predio que sufre un gravamen, que es el predio sirviente, y un predio que se beneficia, que es el predio dominante. Entonces, en estos, digamos que en este tipo de servidumbres relativas al uso público, lo podemos ver más como una limitación, como una limitación que estaría sufriendo esos predios, ese predio dominante, al derecho a la propiedad. Vamos a ver un video aquí sobre las servidumbres eléctricas. Digamos que para comprender un poco mejor, voy a permitirme proyectarles un video. Las servidumbres son trayectos que nos mantienen conectados y consisten en el derecho a pasar por una franja de terreno de un bien inmueble sin afectar los derechos de la propiedad.
La servidumbre cumple una función social y su objetivo principal es garantizar un margen de seguridad necesario para las personas, los animales y los bienes durante las etapas de construcción, operación y mantenimiento de las líneas de transmisión eléctrica. El valor de uso de la servidumbre es pactado entre el propietario del suelo y la empresa que lleva a cabo el proyecto. Es importante aclarar que, contrario a lo que se rumora, la servidumbre no afecta el derecho de propiedad sobre el terreno. Por el contrario, el principal objetivo es llegar a un acuerdo equitativo que le permita al propietario conocer los beneficios, las condiciones de la propuesta y recibir una compensación para el desarrollo de un proyecto que nos beneficia a todos. Para conocer los detalles más técnicos acerca de la servidumbre, desarrollamos la siguiente explicación. El ancho de la franja de servidumbre depende de la energía transportada por la línea de transmisión. A mayor cantidad, mayor espacio de seguridad. Para líneas de transmisión de 500 kilovoltios se establece un total de 60 metros, esto es, 30 a cada lado del eje en la línea. Para las líneas de transmisión de 230 kilovoltios, el ancho total es de 32 metros, distribuidos en 16 metros a lado y lado a partir del eje de la línea. Y para las líneas de 115 kilovoltios, el ancho es de 20 metros, 10 y 10 del eje de la línea. Hay unas actividades que resultan compatibles con la servidumbre en materia de transmisión de energía eléctrica y que no generan ningún problema al momento de ejecutarlas. Los cultivos de bajo y mediano porte, la ganadería, el pastoreo y la movilidad de animales y personas. Por otro lado, existen otras actividades que no son compatibles y que de una u otra forma ponen en riesgo la seguridad de todos. Cultivos de alto porte, quemas o incendios controlados, construcciones de cualquier tipo de estructura para albergar personas o animales, alta concentración o presencia permanente de personas, lugares de parqueo, desarrollo de actividades comerciales o recreacionales. Las líneas de transmisión de energía son diseñadas por profesionales expertos y su objetivo principal es brindar seguridad para todos. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta algunas recomendaciones para evitar cualquier tipo de accidente que pueda poner en riesgo nuestra integridad. Evita subir o jugar en las torres de energía. Abstente de elevar cometas cerca de ellas. Construir viviendas que obstaculicen la franja de servidumbre. Gracias a la servidumbre podemos desarrollar todas las actividades que nos permiten transportar la energía a muchos lugares de nuestro país y de esta manera beneficiarnos de todas las bondades de la energía eléctrica. También es importante saber que una torre de energía genera el mismo campo electromagnético que cualquier aparato que usamos a diario en nuestra casa. La servidumbre crea caminos que nos mantienen conectados y su función social nos permite desarrollar proyectos que nos lleven a alcanzar nuestros sueños, beneficiando a millones de personas. La servidumbre abre caminos hacia el futuro. Miguel, bienvenido a Vivimos con Energía. Hoy sobre un tema muy interesante, el tema de la servidumbre en las líneas de transmisión. ¿Qué es una servidumbre, Miguel? Es un derecho de paso que adquiere la empresa sobre los predios, el cual le permite instalar la infraestructura necesaria para el desarrollo de sus proyectos, como lo son las torres y las líneas que vemos aquí detrás de nosotros. Ese derecho implica una serie de restricciones para los propietarios, pero estos no pierden el derecho de propiedad sobre sus terrenos. ¿Cuáles son esas restricciones? Tenemos restricciones básicamente a la construcción de viviendas y a los cultivos de alto porte. O sea, por donde están las torres y las líneas no puede haber viviendas. Correcto. No puede haber cultivos. Cultivos altos, de alto porte. Ah, ok. ¿Y qué distancia? ¿Cuál es el espacio? Ya mostrándomelo en el...
en el campo. Bien, aquí vemos esta torre, vamos a imaginarnos el eje de la torre, El eje es el centro, y dependiendo de si la línea es de 230.000 voltios o de 500.000 voltios, va a depender la distancia. En los casos de líneas de 230.000 voltios son 16 metros a cada lado del centro, y en el caso de líneas de 500.000 voltios son 30 metros a cada lado del centro. Miguel, ¿por la servidumbre se paga? Claro que sí, le pagamos a los propietarios el derecho mismo de servidumbre y las afectaciones o daños causados en los predios. Bueno, esos dos videitos que les proyecté, realizados por el grupo de energía de Bogotá, podemos observar que ahí se habla de derechos y de limitaciones o restricciones que sufren los dueños de estos predios. Ellos hablan de unas servidumbres, pero si nos remitimos a la luz del Código Civil, eh, no estaríamos hablando propiamente de servidumbres, sino más bien de una limitación o de unas restricciones a ese derecho de propiedad que tendrían los de ese predio sirviente, teniendo en cuenta que para ese tipo de servidumbres que miramos ahí, eh, existe el predio sirviente, ¿sí? Pero no existe el predio beneficiado, el predio dominante. Entonces, eh, esas son las servidumbres de uso público, relativas al uso público. Ya las relativas a la utilidad de los particulares, eh, podemos decir que sí son verdaderas servidumbres, pero se reitera la aclaración en el sentido de que las servidumbres, no se mira la utilidad que reciben los particulares, sino el beneficio de los predios. Eh, entonces, pero finalmente, pues, en última instancia también se benefician las personas que son las que están vinculadas al predio o los propietarios de ese predio. A partir del artículo 900 del Código Civil colombiano, empieza a tratar las servidumbres legales de segunda especie. Eh, y ya vemos, bueno, aquí estábamos mirando de uso particular, se constituyen entre predios particulares. Entonces, empieza hablando ese artículo 900 del Código Civil colombiano, empieza hablando de las servidumbres de demarcación y nos dice que todo dueño de un predio tiene derecho a que se fijen los límites que los separan de los predios colindantes y podrá exigir los respectivos y podrá exigir a los respectivos dueños que concurran a ello, haciéndoles la demarcación colindante, es decir, que los vecinos también deben realizar sus demarcaciones. Bueno, de esto nos habla el artículo 900, ya de el artículo 902 del Código Civil nos habla del cerramiento, nos dice que el cerramiento, esos van del artículo 902 al 904, y ahí reglamenta la llamada servidumbre de cerramiento.
El dueño de un predio tiene derecho para cerrarlo o para cercarlo por todas partes, sin perjuicio de las servidumbres constituidas a favor de otros predios. Eh, Aquí también en esta servidumbre de cerramiento también se observa más bien es un derecho, porque, porque dice que el dueño del predio tiene derecho, entonces estamos hablando más bien de un derecho. Las servidumbres de tránsito, servidumbre legal de tránsito. El artículo 905 encontramos, nos dice pues que en el artículo 905 se encuentra la servidumbre legal de tránsito y nos dice, si un predio se haya destituido de toda se haya destituido de toda comunicación con el camino público por la interposición de otros predios, el dueño del primero tendrá derecho a interponer a los otros la servidumbre de tránsito, en cuanto le fuere indispensable para el uso y el beneficio de su predio, pagándole el valor del terreno necesario para la servidumbre y resarciendo todo perjuicio. Eh, Cuando se habla de ese derecho a esa servidumbre, eh, nos referimos a que con esa servidumbre se busca que no hayan predios inadecuadamente usados o inadecuadamente explotados. Eh, Precisamente esa situación se ve con claridad también pues digamos, en la servidumbre de tránsito. Podemos observar que existe un predio y ese predio para poder ser explotado necesita de un camino, necesita de una vía de acceso, no puede estar encerrado, entonces ese propietario de ese predio tiene derecho a la servidumbre. Para, si este predio no tiene salida a la vía pública, el, el dueño de este predio tiene derecho a esa servidumbre. Por eso es que el código consagra, perdón, la servidumbre de tránsito, la que puede ser voluntaria o legal. Eh, las partes deben ponerse de acuerdo sobre la servidumbre, eh, se, se ponen de acuerdo sobre la servidumbre y, y cómo va a quedar, cómo va, cómo va a funcionar esa servidumbre, por dónde va a pasar, qué ancho va a tener, qué tanto va a afectar a ese predio. Ellos señalan el sitio adecuado, también el precio que va a pagar la persona que se va a beneficiar, la dimensión de esa vía, si es para paso a pie o en bestia, o si ya es una carretera y se va a pasar en vehículo. Todo ello debe ser de acuerdo entre las partes. Eh, y de eso, de ese, de ese acuerdo, de esa servidumbre que, que, que pacten esas dos partes, se debe elevar escritura pública y se debe registrar esa escritura pública. Eh, de inmediato ahí surge ese derecho real de servidumbre para el predio dominante. Eh, y también es posible, pero digamos, es posible que no logren ponerse de acuerdo las partes, no se pongan de acuerdo las partes, sea porque
el propietario del predio sirviente no está de acuerdo con la servidumbre, o el propietario del predio dominante, el que requiere la servidumbre, no está de acuerdo a pagar la cantidad de dinero solicitada por el propietario del predio sirviente. Entonces, en estos eventos, eh, ahí nace pues como tal la idea de la servidumbre legal. Entonces, la ley ordena, se ordena como tal, se inicia pues un proceso de servidumbre, y el juez en sentencia le reconoce a ese predio dominante, le reconoce, no la decreta, no la decreta, sino que la reconoce, pues por ser ley esa servidumbre es anterior es anterior y superior a la decisión judicial. Entonces lo que hace el juez es reconocerle esa servidumbre. Entonces eso quiere decir que esa persona tiene derecho a esa servidumbre, y el juez lo que hace es reconocerle ese, ese derecho, ese derecho a esa servidumbre. Esta es la servidumbre legal. Hablamos de la servidumbre medianera. eh, entonces, el artículo 909 al 917 del Código Civil regula la servidumbre medianera. Algunos doctrinantes nos dicen que es la mal llamada servidumbre medianera, pues que en la medianera no se puede hablar de servidumbre, por cuanto allí no hay un predio sirviente y un predio dominante, que se trata es de una forma de copropiedad, en donde hay derechos y obligaciones de ambas partes, por cada propietario de esa medianera. Y en virtud de eso, eh, pues digamos que y surgen conflictos en los cuales eh, debe tener el mismo procedimiento para solucionarlos. Entonces, esta servidumbre, algunos doctrinantes dicen que no es una servidumbre como tal, sino que es un derecho a una copropiedad. Lo podemos ver ahí como se ve en la gráfica, que es, digamos, son esas paredes en el evento de los apartamentos que dividen dos propiedades. Entonces, esta es la servidumbre medianera, aunque algunos doctrinantes pues no la reconocen como tal. Tenemos la servidumbre de acueducto. Entonces nos dice el artículo 819 del Código Civil. En ese artículo 819 del Código Civil se refiere a las servidumbres de acueducto para introducir aguas a un predio en los siguientes términos. Y nos dice que toda heredad está sujeta a la servidumbre de acueducto a favor de otra heredad que carezca de las aguas, y que sean necesarias para el cultivo de sementeras, plantaciones, pastos, o en favor de un pueblo al que haya menester para el servicio doméstico de los habitantes, o en favor
de un establecimiento industrial que necesite esas aguas para el movimiento de sus máquinas. Nos dice que esta servidumbre eh, eh, nos dice que esta servidumbre se constituye o se pueden constituir eh, en servidumbres de acueducto. Eh, Estas serían las servidumbres de acueducto. Los artículos 931 del Código Civil y el 935 nos hablan de las servidumbres de luz y de vista. Servidumbre de luz y de vista. Y nos dice que en los artículos, de los artículos 931 al 931, del 931, perdón, al 935, nos dice que sí son verdaderas servidumbres, que de todas maneras los estatutos urbanísticos de planeación y por efecto del control en las construcciones y todo esto, con las técnicas que desarrollan en la arquitectura y en la implementación de los materiales, pues se establece claramente que estas sí son servidumbres, servidumbres de luz y servidumbres de vista. Aquí ya pasamos a hablar de las servidumbres voluntarias. El artículo 937 consagra que cada cual puede sujetar por su predio a las servidumbres que quiera adquirir sobre los predios vecinos, con voluntad de sus dueños, con tal de que no se dañe con ellos el origen público ni se contravengan las leyes de la nación. Las formas de establecer las servidumbres voluntarias son por título, por destinación o por prescripción. Ahora vamos a hablar de la extinción de las servidumbres. Y nos dice el artículo 942 del Código Civil colombiano. Al artículo 944 nos habla de la extinción de las servidumbres. Las causales de extinción de las servidumbres se encuentran contempladas en ese artículo 942 del Código Civil colombiano y nos dice que la servidumbre nos dice que la servidumbre se puede extinguir por las siguientes razones: por resolución del derecho del que ha sido constituido. ¿Qué nos quiere decir esto? Por resolución del derecho del que las ha constituido. Esto quiere decir que se deja sin valor el derecho, bien sea por decisión judicial o por voluntad de las partes. El segundo punto nos dice por la llegada del día o de la condición, si se ha establecido uno de estos modos, si se ha pactado una fecha. Esta causal como tal solo es aplicable frente a servidumbres voluntarias, en la única modalidad de que las servidumbres pueden estar sujetas a plazo o a condición. Entonces, si los dueños de estas servidumbres establecieron una fecha, un plazo, pues aquí se nos daría por la llegada del día o por la condición.
En el punto 3 nos habla, nos dice que por confusión. ¿Y esto qué quiere decir? En el evento de que ambos predios, el predio dominante y el predio sirviente, pasen a ser propiedad de una misma persona, eh, digamos, un evento que el dueño del predio eh, dominante compra el predio sirviente, entonces ya esto pasa a ser una sola propiedad y ya no estaríamos hablando de una servidumbre, sino que estaríamos hablando es de una propiedad porque es de un mismo dueño. Ahí no se habla de servidumbre, ahí ya este señor pasa a ser el propietario del predio sirviente y predio dominante, entonces ya es el propietario, ya no aplica la servidumbre. Tenemos por la renuncia del dueño del predio dominante, por la renuncia del dueño del predio dominante. Esta causal se fundamenta en el artículo 15 del Código Civil colombiano, que preceptúa los derechos patrimoniales a los que se puede renunciar como tal. Siempre que tal renuncia mire el interés del particular, del renunciante. La renuncia debe expresarse como tal mediante escritura pública y también debe quedar debidamente registrada, así como se fundamentó en el inicio la servidumbre, elevando escritura pública y registrándola. Asimismo, se renuncia a esta servidumbre, pues para que haya validez y para que tenga pues efectos jurídicos. Otra alternativa también puede ser pues por medio de una sentencia. Renuncia. También por haberse dejado de gozar durante más de 20 años, también se extingue la servidumbre. El periodo de prescripción aquí previsto es de 20 años ininterrumpidos, encaminados a liberar ese gravamen a que está sufriendo el predio sirviente, y se debe demostrar esa falta de uso por parte de esa servidumbre, esa falta de necesidad de permitir esa servidumbre. Entonces, si pasados 20 años no están utilizando esa servidumbre, podemos hablar de la extinción de esa servidumbre. Ese es el punto 5, en donde nos dice por haberse dejado de gozar la servidumbre por más de 20 años. Nos habla de por imposibilidad de ejercicio. Entonces, por imposibilidad de ejercicio nos dice que son situaciones sobrevinientes que hacen imposible el ejercicio de la servidumbre.
bien sea porque el objeto material de la servidumbre desaparece o porque el objeto se encuentra en un estado ya de deterioro y hace imposible el uso de esa servidumbre, el ejercicio. Entonces aquí también desaparece. Con eso terminamos lo que es relacionado a las servidumbres. Vamos a finalizar con un pequeño videito para que nos reúne todo esto que acabamos de ver de las servidumbres de una forma más puntual. Muchísimas gracias. Las servidumbres, o también llamadas en latín jura praetorium o servitutes, es el poder jurídico que ejerce una persona sobre un terreno ajeno o vecino y que le autoriza a usarlo para satisfacer su necesidad o aumentar la utilidad del terreno donde él se encuentra con oposición de terceros. Es decir, es un derecho real sobre cosa ajena con oposición de terceros. Siempre hay dos terrenos, uno que presta la servidumbre llamado terreno sirviente y otro que se beneficia de la servidumbre llamado dominante. Los juristas clásicos llaman servidumbres a los servicios permanentes que constituyen entre dos fundos vecinos por la voluntad de sus propietarios. Los principios constitutivos de la servidumbre son 9. Hablaremos del primero. La servidumbre existe siempre sobre terreno ajeno, no en terreno propio, de todo caso sería una propiedad. El segundo principio dice que la servidumbre existe solo con la vecindad, no necesariamente se necesita contigüidad. El tercer principio dice que las servidumbres tienen una causa objetiva y permanente. Su existencia se justifica por la necesidad o el aumento de utilidad del terreno dominante y la posibilidad del terreno sirviente para prestarla. El cuarto principio dice, las servidumbres tienen una causa perpetua. Esto quiere decir que mientras exista la utilidad y la necesidad del terreno, existe la servidumbre. El quinto principio dice que todas las servidumbres suponen una conducta o abstención para el terreno sirviente y en correspondencia un uso moderado para el terreno dominante, la conducta de no hacer para el terreno sirviente. Esto a excepción de la servidumbre para apoyar vigas en terreno ajeno. El sexto principio dice que las servidumbres gravan en el caso de las sirvientes o favorecen, en el caso de las dominantes, a los terrenos con independencia de las personas que se encuentran en ellos. El séptimo principio dice que la servidumbre limita el derecho del propietario y en este sentido el adquiriente de un terreno gravado por la servidumbre queda obligado a respetar el derecho ajeno que pesa sobre este. El derecho que tiene limitado es el jus utendi. El octavo principio dice que las servidumbres son indivisibles. Si se enajenan, el terreno también. La clasificación de las servidumbres son las rurales y las naturales. En las rurales existen las simples y estas son el íter, el paso a pie, caminando, arriba de un caballo o sobre una litera. El actus, que es el paso con ganado, implica la íter o con todo su ganado.
Y la viae, que es un medio de transporte, carretera o coche, y por la actus o la iter. Y en las de agua está la aqueductus, que es la forma continua de pasar el agua. El siguiente es aqueaustus, y este significa pasar a pie cargando una cubeta de agua. Y por último es aquarum ignicio. Cuando llueve, entonces puedes poner en tu terreno una cadena donde caiga el agua, y si no le afecta al terreno de al lado, al terreno vecino, entonces puedes dejar caer ahí el agua. Y por último, es posible acumular servidumbres siempre y cuando entre ellos no exista una contradicción. De ser el caso, prevalece la que primero haya sido construida. Profe, compañeros, muchísimas gracias por su tiempo. Eso era todo respecto a las servidumbres. Espero que tengan un excelente día y un feliz fin de semana. Muchísimas gracias.